Vamos a trabajar con NetworkX. Es una librería de Python para el manejo de redes, ¿de acuerdo? De hecho, de redes complejas. Sin embargo, como les comentaba al principio del curso, al final del día, la teoría de redes tiene un sustento en la teoría de grafos. Todo lo que es teoría de grafos es la base para hablar de teoría de redes. Al ser así, esta librería pues va a trabajar o permite trabajar todos los elementos correspondientes a grafos. Cuando nosotros queremos trabajar con una librería nueva dentro de Python o dentro de cualquier lenguaje de programación, es importante leer todo lo que es la referencia de la librería, porque ahí nos va a describir el nombre de la función o básicamente el nombre de las funciones que tiene, los tipos de variables o los tipos de objetos, ¿de acuerdo? Nos va a describir la sintaxis, ¿de acuerdo? Nos va a decir la sintaxis para utilizar tal o cual función es la siguiente, indicándoles cuáles son los elementos que entran como variables dentro de la función, cuáles son opcionales, cuáles son indispensables para poder ejecutarlo, y nos da una breve descripción de qué es y su uso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre es recomendable leer las referencias, más que los libros que nos explican cómo usarla y nos dan ejemplos y demás. Si nosotros ya tenemos un conocimiento sobre el tema, vale mucho la pena empezar a leer las referencias de las librerías que vamos a utilizar. En este caso, lo que es la referencia de NetworkX, que se basa en la versión 2.8.6 de la librería, pues empieza con la introducción, nos dice cómo mandar a llamar la librería, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la extensión o cuál es la recomendación de, este, de abreviatura de la librería que se recomienda poner NX, ¿de acuerdo? Em, Nos habla de los objetos básicos dentro de la librería y los objetos que maneja son 4: grafo, digrafo, multigrafo y multidigrafo. En este caso, para la teoría que llevamos en estos momentos, eh, podemos entender el multigrafo como un grafo que tiene paralelas y bucles, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente lo que nos explica en esta parte, ¿de acuerdo? Tiene múltiples aristas no dirigidas entre pares de nodos, esos son lo que son las paralelas. Adicionalmente permite los bucles. En este caso, en el caso del grafo, es lo que nosotros hemos llamado grafo simple, ¿de acuerdo? Aquí también lo que comenta es que si nosotros por algún motivo creamos una paralela, ¿sale? La ignora. Es decir, si ponemos un par de aristas que serían paralelas como diferentes, ignora una de las dos y conserva una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es lo que nos comenta. Y lo que vamos a empezar a revisar, pues va a ser cómo trabajar con los grafos. Em, en este caso, nos va a hablar de cómo crear un grafo. De acuerdo que simplemente es nx.graph, se lo asignamos a una variable y eso lo que nos genera es un grafo. Eh, Pregunta, ¿si alcanzan a leer la pantalla, todo lo que aparece aquí? Sí, profe. Sí, profe. Si alguien no, dígame para hacer un poquito más el acercamiento, ¿de acuerdo? Ok, entonces lo que tenemos es cómo crear un grafo, simplemente se manda a llamar con graph y listo. No lleva ningún elemento, la parte básica. Entonces, pues básicamente es cómo podemos empezar a trabajar con ellos. Voy a darle clic aquí, ¿de acuerdo? Sobre todo por las funciones que necesito, estos que son los métodos, ¿de acuerdo? Vamos a crear nuestro primer grafo aquí en Python. Entonces, gem
igual a nx.graph. Con esto estamos avisándole. Ah, caray, ¿por qué me dice que no? Ya. Con esto estamos diciéndole a Python de la librería NX, o bueno, NetworkX, vas a crear un grafo. Esta G va a ser una variable del tipo grafo asociado a esta librería. Nosotros podemos solicitar la impresión de G, ¿de acuerdo? Para que nos diga qué es exactamente ese G. Y si nosotros lo corremos, ah, caray, esto está medio lento. Ah, ya sé qué está pasando. Sí, quiero salir. Guardar, ahí estás. Nos está mandando algunos errores por la actualización que se hizo con Spider abierto, creo. Espero que ese error se haya corregido. Listo. Ahora sí, vamos a correr. En principio ya debe de estar. Listo. Ya quedó. Y nos dice, cuando nosotros mandamos a imprimir G, nos dice, pues es un grafo con 0 vértices y 0 aristas, o 0 nodos y 0 aristas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque este objeto, el grafo G, no tiene ni vértices ni aristas. Ya, tan pronto como es. Bueno, lo que tenemos que empezar a hacer es agregar vértices y aristas. Tenemos varias instrucciones para agregar vértices, para agregar aristas. Para agregar un vértice, nada más ponemos el nombre del grafo, .add_node, y ahí agregamos un vértice, ¿sale? Graph.add_node_from nos permite crear una lista de vértices, ¿de acuerdo? Nosotros creamos una lista y la agregamos, punto, ¿sale? Es decir, vamos a poner g.add_node, ¿sale? Y aquí creamos un objeto, identificamos un objeto como un vértice. Podríamos poner el 1, ¿sale? O crear una lista. Digamos que vgem es una lista de objetos. Vamos a poner am. Aquí vamos a poner etiquetas a los vértices. Vamos a poner aquí C. Y vamos a poner aquí pollito. Sale. En este caso, si lo corro como se encuentra ahorita, nos va a indicar que el grafo tiene un vértice, ¿sale? 0 aristas, porque el único vértice que hemos agregado ha sido 1. Si ponemos g.add_node_from y ponemos vg, además del vértice 1, tendremos los vértices A, C y pollito. Entonces, si lo corremos, lo que nos va a indicar en estos momentos es que es un grafo con 4 vértices y 0 aristas. Visualmente, lo que tendríamos que hacer para ver qué estamos obteniendo, porque teoría de grafos nos auxilia mucho el trabajo visual, ¿de acuerdo? Es graficar este grafo, más que imprimirlo, ya que print nos da información sobre los conjuntos que forman el grafo, es decir, los vértices y las aristas. Tener una opción gráfica de revisar cómo se está construyendo el grafo sería útil. Entonces, más que continuar con esto, voy a irme a la parte de drawing, que nos permite dibujar un grafo. Y la instrucción más simple para trabajar con
con un grafo y ver qué está haciendo es utilizar la expresión draw, ¿de acuerdo? Entonces, aquí abajo, debajo del print, voy a poner draw gem. Aquí nos debe faltar un nx.draw. Ya. Y lo que vamos a tener es el dibujo del grafo. Si no estoy mal. Sí, nx.draw. Entonces sí. Vamos a correrlo. Dejen limpio aquí para que nos debe aparecer un grafo con 4 vértices. Es decir, nos debe aparecer 4 vértices sin aristas. Entonces, aquí está. ¿De acuerdo? Tenemos 4 aristas. La expresión draw tiene muchos atributos. Pueden decir de qué color quieren los vértices, de qué color quieren las aristas, cómo quieren que aparezcan los vértices y demás. No me voy a enfocar en esa parte porque es parte visual. En general en el curso nos vamos a enfocar más en la parte teórica y de análisis, ¿de acuerdo? Pero les recomendaría para que tengan un trabajo adicional y puedan madurar el uso de Draw, que vieran ese tipo de detalles. En particular, en estos momentos me voy a centrar en una, opción que es la opción de con etiquetas, que creo que es así. Esto es para que, creo que debe ser igual. Eso debe funcionar, supongo. Vamos a ver. Ahí está. La importancia de tener etiquetas es que ya sabemos qué vértice está graficando. Este es el 1, porque hay un vértice cuyo etiqueta es 1. Hay otro que es A, hay otro que es C y otro que se llama pollito. Perfecto. ¿De acuerdo? Ok. Así creamos vértices. Voy a quitar este de aquí. Voy a agregarlo a la lista. Debería de dejarnos lo mismo. 1 AC pollito. Perfecto. Y tenemos este grafo. Podemos crear aristas. Para crear aristas necesitamos trabajar con pues, los elementos que nos permiten crear las aristas o con el método para crear aristas. Hay varios métodos para trabajar con vértices. No solamente tenemos los de agregar vértices, también tenemos los de remover vértices, ¿de acuerdo? Tenemos los de agregar arista y agregar aristas. Las aristas son pares no ordenados de vértices. Entonces, si nosotros utilizamos graph.add-edge, ¿sale? Para agregar una arista, lo que va a suceder, add-edge, es que para que nosotros podamos crear esta arista necesitamos indicar cuáles son los vértices finales. Es decir, por ejemplo, A y 1. Esto nos debería de crear una arista entre este vértice y este otro. ¿De acuerdo? Y aquí se encuentra esta arista. Además de esto, si tenemos algún otro atributo, que más adelante vamos a hablar de grafos ponderados, en lugar de ser duplas van a ser triadas. Triadas semi-ordenadas, porque van a ir primero los vértices finales y al final el atributo. Pero por el momento son pares no ordenados, ¿de acuerdo? Es la misma arista A,1 que 1, A. ¿Sale? También podemos hacerlo en listas. Para las listas, por ejemplo,
eje. Lo que vamos a indicar son pares ordenados. Bueno, pares de vértices, ¿de acuerdo? 1, A, coma, paréntesis, A, coma B, no tenemos B, C, coma C, bueno, nos falta un paréntesis, C, coma pollito, ahí está. Y 1, C. Entonces, la instrucción para agregar estas 4 aristas sería g.add-edge from. Y si se dan cuenta, las instrucciones son simétricas. Add edge, add node para un solo elemento, add nodes from para varios elementos, add edge from para varios elementos. Y aquí sería EG. Si nosotros corremos esto, dado que ya agregamos una por separado y luego agregamos esta con otros 4, en principio esperaríamos tener 5 aristas. Pero en realidad solamente nos aparece 4. De hecho, la descripción del grafo nos dice que es un grafo con 4 vértices y 4 aristas. Y eso se debe a que esta primera arista que está aquí, la 1, A y el A,1, son la misma arista, serían paralelas. Pero las paralelas son ignoradas dado que creamos un grafo simple. ¿De acuerdo? Ok. Bien, esto que tenemos aquí, pues es un simple grafo. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo así. Ok. Una de las principales ventajas de trabajar con grafos es que nos permite ver atributos de los vértices, de las aristas y de los grafos de manera simple. O por lo menos mucho más rápido de lo que nosotros lo haríamos normalmente. Por ejemplo, uno de los trabajos que se nos ha quedado a realizar es la revisión de a ver, por acá debe de estar, grados, grafos, restricción, nodos, densidad. No, debe estar en algoritmos. De el isomorfismo entre grafos. Entonces, vamos a ver si por aquí encontramos isomorfismo. ¿Sale? Si nosotros queremos saber si dos grafos son isomorfos, ¿de acuerdo? Pues lo único que tenemos que mandar a hacer es mandar a llamar la función para comprobar el isomorfismo. Cosa que, por ejemplo, desarrollarla a nosotros nos costó mucho trabajo. Entonces, vamos a ver. Vamos a crear un segundo grafo. A ver, h igual a nx.graph. Y voy a poner EH igual a pares ordenados, 1,2, 2,3, 3,4, 4,1. Voy a imprimir H y voy a dibujar ahora H. Aquí podrían decir, bueno, claro, H no tiene
vértices y no tiene aristas, pues porque no los hemos agregado. Entonces, ahora sí. h.add-edge from EH. Y aquí una pregunta que espero que estén haciendo es, ¿por qué estoy creando primero las aristas y no les digo los vértices? ¿Por qué estoy creando las aristas dentro del grafo H, pero no estoy indicando primero quiénes son los vértices? Resulta que si uno crea una arista para un grafo y los vértices no existen, Python agrega los vértices de manera automática para poder crear las aristas. Eso hay que tenerlo en cuenta y tener mucho cuidado, porque si uno se equivoca en los nombres de las aristas, va a tener más vértices creados de manera automática por la forma en la que trabaja Python. Ahora sí, nos crea este grafo. Este grafo claramente no es isomorfo a G. ¿De acuerdo? Entonces, si le pido que me imprima nx punto, ¿cuál era la función? Is-isomorphic. Is-isomorphic. Paréntesis G, H. ¿Sale? Ahí me debe de indicar Python la respuesta como no o falso o no sé qué. ¿Qué devuelve? A ver, devuelve true si los grafos G1 y G2 son isomorfos y false en otro caso. Ok. Puedes pedir que te regrese cómo hace parejas. Qué interesante. Te dice cómo hace las parejas. Qué divertido. O sea, que te dice qué arista con qué arista. Qué interesante. Bueno, en este caso, la respuesta es false. ¿De acuerdo? Es decir, no son isomorfos. Para que fueran isomorfos, quizás al graficar H, como queremos que tenga esta forma, podríamos pasar la arista el 1,4, transformarlo en 1,3, algo así. Y claramente pues ya es isomorfo a G. Entonces, en estos momentos, lo que nos dice es que es un grafo con 4 nodos y 4 aristas, que es la impresión de H. Y a la pregunta, ¿son isomorfos G y H? Pues la respuesta es sí. Verdadero, son isomorfos. Algo que desde el punto de vista analítico sería relativamente sencillo, porque es un grafo pequeño, pero si fuera un grafo mucho más grande o con una estructura mucho más complicada, como lo podría ser el trabajo de clase, donde nos preguntábamos si estos dos son isomorfos, que eso es más claro, pero nos preguntamos en este caso si estos dos son isomorfos, podríamos pasarla a Python y que nos diga si son isomorfos y que incluso nos diga cómo haría las parejas, porque eso se puede hacer a través de la instrucción. Por eso en la clase es importante dedicarnos a comprender el lenguaje y el significado y consecuencias de los resultados que tengamos a poder calcularlo. Poder calcularlo la mayor parte de las veces lo hacen las computadoras. Entonces, de ahí la necesidad de trabajar con esta librería para entender el manejo y manipulación de
grafos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, yo quise hacer, bueno, lo que usted está haciendo en Visual Studio, pero no me sale. ¿Qué es lo que no le sale? ¿La O- gráfica o La gráfica, me dice algo de Matplotlib, algo así, que el módulo, ¿no? lo que pasa es que en el caso del dibujo utiliza Matplotlib como librería? ¿De acuerdo? Entonces necesita tenerla instalada también esta librería, Matplotlib. Entonces le instalo, ¿no? Ajá. Y creo que tiene que abrir una ventana o un entorno para que le haga la gráfica. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Oiga, profe, si descargamos Spider, entonces ya viene todo. Pues al menos lo descarga por default. Honestamente, yo nunca tuve que descargar NetworkX. Vale. Yo creo que voy a descargar mejor Spider. Ok. Anaconda. Anaconda que les da el entorno de Spider. Ah, vale. Ok. Y aquí le dice que está tratando de usar un módulo que no viene con el instalador. ¿Hizo la actualización? Órale. Supongo que tendría que utilizar, no sé si esto. En el... Ya lo intentó. Ah, caray. No, pues mis conocimientos se detienen hasta ahí. Bueno, siempre puede preguntar en internet. En el CMD, pero según yo es desde acá, desde el PowerShell. Bueno, es que los entiendo como cosas diferentes. Según yo debe de ser desde el entorno, el prompt correspondiente a Anaconda. Así, Conda, upgrade, network X. ¿Eso funciona? Ni idea, ¿eh? Supongo que a lo mejor eso. Órale. Sí, porque aquí me dice que dice que todos los paquetes como buscados ya están instalados. Entonces, no hizo nada. Ya. Entonces hay que ver si con eso lo instalo. O si no, Conda install y esta cosa. Creo que así se hace. No estoy seguro. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo ya le instalé, profe, y me aparece así como algo del grafo que tiene 4 nodos y 4 ejes, algo así. Esto, en la consola. Ajá, solo me aparece así, o sea, no me aparece la gráfica ni nada. Esta de acá. Esa no me aparece, ajá. Tiene este recuadro. ¿Cuál? O sea, sí tiene este espacio en la parte de arriba. Debe de aparecerla así, ¿no? No, es que como lo tengo en Visual Studio, Ah, sí, es que sí necesita el Matplotlib y necesita el entorno de visualización, por lo que me comentaban sus y, compañeros. o sea, saco el entorno de visualización aquí en el mismo programa. Sí, me parece que sí. Ah, ok, vale. Si no, se lo investigo para la próxima clase. Vale, gracias, profe. Bueno, voy a tener la grabación hasta aquí, ¿sale?